Gracia para la humanidad. 6. Naciendo fuera del huerto de Dios. Cuando usted nació, sus padres probablemente pensaron, ¿qué futuro le aguarda a nuestro hijo? ¿Qué tipo de futuro podemos asegurarle? ¿Cómo será el mundo cuando sea grande? ¿Al paso al que va será un mundo oscuro? En el estudio anterior vimos cómo Adán y Eva perdieron el paraíso y, más importante aún, cómo perdieron su comunión perfecta con Dios. ¿Cómo se sentían por eso? Fueron sacados del Edén y empezaron a trabajar como campesinos en alguna parte afuera del Edén. Ahora iban a ser padres por primera vez. ¿Qué pasaría por sus mentes mientras esperaban a su primer hijo? Dios es quien da la vida. Génesis 4:1. En este pasaje hay evidencias del estado de la relación de Adán y Eva con Dios. ¿Y qué cree usted? ¿Terminaron amargados o se volvieron a Dios? Por lo que dijo Eva sobre Dios al decir, con la ayuda del Señor, podemos concluir que al final decidieron creer en Dios y lo que Él les había dicho, convirtiéndolos en los primeros seguidores. Aunque arruinaron esa relación plena con Dios, la cual disfrutaron estando en el huerto, no desaprovecharon su segunda oportunidad de creer y poner su fe en la esperanza que Dios les dio de un Salvador, un libertador. Eva sabía que Dios es el dador de vida y por eso le dio a Caín un nombre que significa adquirido, pues lo adquirió con la ayuda de Dios. Cada persona recibe vida por Dios. Salmo 103, Job 10:10. Posiblemente Eva pensaba que este primer hijo iba a ser el libertador prometido por Dios, Génesis 3:15, el que iba a restaurar las cosas. La vida es transitoria, Génesis 4:2. Luego Eva dio luz a otro hijo, al cual decidió llamar Abel, que significa vanidad, vapor o transitorio. Parece que pensaba en que la vida era tan transitoria al darle tal nombre, es decir, que la vida es transitoria. Ya sabían que iban a morir, ya que estamos desconectados de la fuente de vida. Todos nos morimos eventualmente. Solamente vamos a suponer que la falta de conexión con Dios y todo lo que les implicó pudo haberle causado a Eva una fuerte tristeza, y por eso le puso ese nombre a Abel cuando nació. Lo mismo parece pasarle a mucha gente hoy en día, los que consideran que la vida es triste y sin sentido. El pasaje nos habla de las profesiones de los dos hijos. Caín cultivaba la tierra y Abel era un pastor de ovejas. ¿Dónde nacieron Caín y Abel? ¿Adentro o afuera del huerto del Edén? Nacieron afuera del huerto. Eso significa que Caín y Abel nacieron alejados del árbol de la vida. Eran pecadores por ser hijos de Adán, quien pecó separándose de Dios. Nacieron bajo el control de Satanás y no tenían la habilidad de conocer, amar y obedecer a Dios como antes Adán y Eva la tenían. ¿Y usted qué? ¿Y qué de nosotros? ¿Dónde nació usted? ¿Adentro o afuera del huerto? El pecado de Adán y Eva nos ha afectado a todos nosotros. Aunque Dios es el que da vida a todos, no nacimos en una relación de amistad o unidad con Él. Y eso porque Adán es el padre de toda la raza humana. Entonces todos somos pecadores desconectados de Dios desde nuestro nacimiento. Y por eso todos morimos. Igual a Caín y Abel, todos hemos nacido afuera del huerto y afuera de la bendición de ser parte de la familia de Dios. Aunque suena muy triste y duro, piénselo un poco. La realidad del mundo tiene sentido de acuerdo con esto. El mundo es como es por causa de la condición en la que estamos frente a Dios. Vivimos en un mundo roto, nacimos fuera del huerto de Edén. Llegó el tiempo para los sacrificios. Génesis 4, 3 al 5a. ¿Dónde aprendieron estos dos el cómo y el porqué de los sacrificios? Caín y Abel crecieron escuchando a sus padres y seguro les contaron sobre lo que pasó entre ellos y Dios en el huerto del Edén. Aunque no tenemos esa parte de la historia escrita, es obvio que aprendieron que Dios les había provisto una manera para cubrir sus pecados a través del sacrificio de un animal en un altar. Eso es otra evidencia de que Adán y Eva eran creyentes.
¿Recuerdan cómo en el Edén Dios sacrificó unos animales para hacer ropa para Adán y Eva y así cubrir su pena? Algo tuvo que morir, ¿cierto? Dios estableció eso como una forma de tener los pecados cubiertos delante de Él. Un día llegaron entonces para hacer el sacrificio. Ya ambos tenían suficiente edad como para hacer sus propios sacrificios sin depender de su padre. Es probable que era su primera vez solitos. Caín trajo del fruto de su cosecha para el sacrificio y Abel trajo un cordero de su rebaño. ¿Cuál de los dos hombres hizo lo que Dios requería? Abel, pues trajo un animal para sacrificar, como habían aprendido de sus padres, y Dios lo aceptó. ¿Qué tenía de malo la ofrenda de Caín? ¿Dios ama a algunos más que a otros? ¿Caín era más pecador? ¿Dios no es vegetariano? Caín estaba bien orgulloso de su cosecha y quería que Dios estuviera agradado con esto también. Seguramente Caín escogió sus mejores verduras, granos y frutos para el sacrificio, pero el asunto es que Dios nunca le pidió el fruto de su cosecha. Él les requirió un sacrificio de un animal. Tal vez Caín estaba probando a Dios a ver si podía romper las reglas sin consecuencias, pero la realidad es que nada pasa por encima de Dios. Ilustración: el corderito de peluche y un cuchillo. Consigue un corderito de peluche y un cuchillo para ilustrar la manera como Abel mató y sacrificó el cordero. Luego el corderito de peluche sirve cada vez para hablar en cuanto a los sacrificios. ¿Por qué será que Dios requirió el sacrificio de un animal y no uno de calabazas, peras y trigo? Veamos por qué. Levítico 17:11. ¿Qué dice este versículo sobre la sangre? Dice que la vida de la carne se encuentra en la sangre. Dios instituyó los sacrificios de sangre para que el hombre de ese entonces pudiera recibir la expiación o el perdón de sus pecados. Hebreos 9:22. Ahora, ¿qué dice este versículo en cuanto a la expiación o en este caso remisión de los pecados? Dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión o perdón. Entonces, ¿por qué será que un sacrificio de frutas y verduras, o mejor dicho, el mejor fruto de las obras del hombre, no sirve para poder recibir el perdón de Dios? Nuestros mejores esfuerzos no valen para recibir el perdón de pecados, porque no son esfuerzos hechos por Dios, sino por nosotros. Dios requiere que el perdón sea basado en Él, de acuerdo con su provisión, y el derramamiento de sangre de un animal sacrificado, quemado en un altar, era la provisión de Dios en aquel tiempo para que el hombre pudiera tener sus pecados cubiertos. La vida de la carne nuestra queda en nuestra sangre, no en la sangre de una remolacha ni en el jugo de una piña. Por la carne tiene que morir carne. Además, si Dios ordenó a Caín traer un animal, debió traer un animal y no lo que le parecía mejor. Pero Caín se justificó pensando que su cosecha era mejor que lo que Dios requería. Caín, aunque sabía lo que Dios había dicho, no creía que era indispensable hacerlo exactamente como Dios decía. Era un incrédulo. Abel, en cambio, quiso ser justo delante de Dios y creyó, Hebreos 11:6, que Dios iba a cubrir su pecado a través de la sangre derramada de un animal sacrificado, Hebreos 11:4a. Pero Caín no creía que Dios iba a perdonar sus pecados y con su orgullo demostró que finalmente no le importaba tener los pecados cubiertos. Frutas y verduras. Usando una canasta llena de frutas y verduras, explíqueles que Caín le trajo a Dios el fruto de la tierra porque pensaba que él debía aceptarlo. Muchos de nosotros pensamos igual. Traemos el fruto de nuestras manos. Mostrar las frutas y las verduras, que son nuestra obra ante Dios, y pensamos que Él tiene que aceptarlas, pero nuestro Señor no tiene por qué aceptar el esfuerzo de nuestras manos. La naranja y el cuchillo. Se lleva una naranja o una remolacha y se le entierra un cuchillo. Luego, mostrándola, se pregunta,
¿qué es lo que está saliendo de la naranja? Todos responderán, jugo. Entonces se les vuelve a cuestionar, si yo hago esto mismo con un animal, ¿qué saldría? Todos dirán, sangre. Así se podrá llegar a la conclusión de que el sacrificio de Caín no era realmente un sacrificio y por lo tanto no era acepto delante de Dios. Caín no admitió ser pecador, trató hacer su propio camino, sin fe en Dios, trajo los frutos del suelo. Dios rechazó su ofrenda. Abel estuvo de acuerdo que era un pecador, sacrificó de acuerdo a la manera de Dios, creyó, confió en Dios, trajo la sangre de un cordero. Dios aceptó su ofrenda. Existe gente hoy en día que hace como Caín, gente que trae a Dios sus mejores esfuerzos y el fruto de sus manos en vez de lo que Dios requiere. Hoy día hay muchos que creen que pueden ser justos delante de Dios solo por intentar ser buenos, ya sea a través de obedecer los 10 mandamientos o la regla de oro, o por ser un buen samaritano o un buen vecino. Pero debido a su orgullo, el fruto de sus propias manos, Dios no acepta las obras que hacen. Él solo acepta a quienes aceptan aquello que Él hizo o proveyó para nosotros. También hay otro grupo de gente a los cuales no les importa lo que requiere Dios, pues solamente les importa sus propias vidas y aquello que quieren hacer para sí mismos. Obras como trapos, Isaías 64, 6a. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. Delante de Dios Santo, las buenas obras que el hombre hace son como trapos inmundos. El hombre en sí no ofrece nada a Dios que pueda valer su perdón. Es más, el hombre que intenta traer sus mejores esfuerzos a Dios para obtener el perdón solamente logra ofenderlo, presentando tales trapos inmundos. No podemos acercarnos de ninguna otra forma sino por la manera que Dios nos dio. No se puede volver a unir una rama ya cortada de un árbol. Las personas tratan de unirse de nuevo con la fuente de vida espiritual por sus propios medios, pero no pueden. Igual como cuando Dios rechazó la ropa de Adán y Eva y el sacrificio de Caín. Dios es el único que nos puede arreglar el camino de regreso a Él. El pañuelo sucio. Llevar a la clase un pañuelo que se ve usado y escoger a alguien del grupo. Aquí lo vamos a llamar fulano. Entonces usted dice, digamos que fulano está cumpliendo años y me invitan a la celebración. Voy con afán a la fiesta sin comprarle un regalo y pues, como sería un acto de muy mal gusto hacerle un desaire, decido de todos modos regalarle algo que tengo conmigo y sabiendo que a fulano le gustan los pañuelos, decido darle mi pañuelo. Aunque lo haya tenido varios días dentro de mi bolsillo, usándolo para sonarme la nariz y una vez para retener la sangre que salía de mi nariz. Pero no teniendo más para darle en ese momento, entonces le doy este pañuelo de cualquier forma. ¿Será que fulano se sentiría ofendido si le doy este pañuelo? Isaías 64, 5 al 7 dice que así y peor ofenden a Dios los que presentan cualquiera de sus justicias ante Él. Dios no lo quiere y lo rechaza, igual que hizo con la fruta de Caín. Dios no se rindió con Caín. Génesis 4, del 5 al 7. ¿Cómo lo trató Dios? Aunque Dios todavía no aceptaba el sacrificio de Caín, de todos modos, le dio una oportunidad para traer la ofrenda correcta. Dios quería aceptar a Caín, pero no lo podía hacer mientras Caín mantenía esa actitud de independencia y autojustificación. Caín tenía que reconocer que era un pecador incapaz de salvarse a sí mismo por sus propios medios, sino que debía confiar únicamente en la promesa del libertador y la sangre derramada de un animal. Dios le mostró a Caín paciencia inmerecida e intentó razonar con él, animándole a hacer lo correcto, pero Caín no quiso escuchar a Dios. Caín siguió a Satanás. Génesis 4:8.
Primera de Juan 3:12. ¿Por qué piensa usted que Caín decidió matar a su hermano? Caín estaba enojado con Dios por no aceptar su sacrificio y descargó su enojo sobre su hermano. En vez de aprovechar la segunda oportunidad que Dios le había ofrecido, escogió justificarse. Quiso mostrar a Dios exactamente lo que pensaba de sus sacrificios. Caín decidió que si Dios quería sangre, le daría sangre, la sangre de su propio hermano. Parece que Caín envidiaba a Abel porque Dios aceptó su sacrificio de oveja, pero no pudo aceptar que el fruto de su trabajo no era suficiente para Dios. Dios juzga a Caín. Génesis 4, 9 al 15. ¿Por qué Dios le preguntó dónde estaba su hermano? ¿Acaso no sabía Dios lo que había pasado? Dios lo estaba enfrentando por sus acciones, entonces le preguntó dónde estaba su hermano para darle una oportunidad de admitir lo que había hecho. Sin embargo, Caín decidió mentir, diciendo que no sabía dónde estaba su hermano Abel. Caín trató de cubrir sus huellas, pero Dios ve todo y sabía de sus engaños. Proverbios 15:3. ¿Será posible mentirle a Dios y lograr que nos crea? No se puede mentirle a Dios y salirse con la suya. Él sabe todo lo que hacemos. Además, Dios es el juez sobre todo y siempre actúa justamente. Génesis 18:25, Salmo 7:11. Entonces es mejor hablar honestamente con Él. De nuevo miremos Génesis 4:9. La forma que Caín respondió a Dios muestra su mala actitud. Casi se puede escuchar el sarcasmo en su voz cuando contestó, «No sé dónde está. ¿Acaso soy yo la niñera de mi hermano?» ¿Qué pasó con ese temor y modestia que sus padres tuvieron delante de Dios cuando Él los enfrentó? Caín no sentía vergüenza. Génesis 4, 10 al 12. ¿Por qué Dios está juzgando a Caín por haber matado a Abel? ¿Qué le interesaba eso a Dios? Dios es el creador de todos. Los que hacen daño a otras personas tienen que responder ante Dios porque Él es su creador y ellos le pertenecen. Dios sabía todo lo que Caín había hecho y no iba a pasar por alto tal cosa, pues Dios nunca es permisivo con la maldad. Dios maldijo a Caín. Si yo le robara la guitarra a Carlos, ¿ya sería mía? Aunque Satanás le robó a Dios al engañar a Eva y guiarlos a pecar, ellos todavía le pertenecían a Dios porque Él los creó. Todo pecado en contra de otras personas ofende a Dios porque todas las personas le pertenecen por derecho. Ezequiel 18:4. Le importamos también porque hay esperanza todavía, no en nosotros mismos, sino por medio de Él. ¿Cuáles fueron las consecuencias para Caín por asesinar a su hermano? 1. La tierra no volvería a producir con la misma fuerza. 2. No iba a poder vivir en un solo lugar, sino que iba a ser un fugitivo. Génesis 4, del 13 al 15. Caín temía que alguien lo matara por haber matado a su hermano Abel, y por eso se quejó con Dios, y Dios le quitó la segunda consecuencia, poniendo una señal en Caín para que nadie lo tocara. Tal vez la marca fue una frase que decía, 7 veces 7 será la venganza sobre aquel que mate a Caín. Lo que fuera la marca hizo posible que Caín viviera en un solo lugar. Caín se aparta. Génesis 4, 16 al 17. Caín se trasladó a la tierra que se llamaba Nod y tuvo hijos. ¿Desde dónde escogió Caín su esposa? La Biblia no dice, pero sí menciona que Adán y Eva tuvieron hijas. Aunque sus nombres no se mencionan, Génesis 5:4, debido a la falta de otras solteras disponibles, Caín tomó una de sus hermanas como su esposa antes de irse a Nod. En aquel tiempo la sangre todavía era pura. Esto Dios no prohibió sino hasta más de 2000 años más tarde. ¿Por qué Dios no le quitó la vida a Caín por matar a su hermano? Una razón puede ser que ahora Caín era el único hijo de Adán, así que si Dios le hubiera quitado la vida, Adán y Eva hubieran quedado sin hijos. A pesar de esto, sin embargo, Dios pudo haberle dado 2 hijos más
para tomar el lugar de Caín y Abel. La razón verdadera es que Dios amaba a Caín. A pesar de su actitud rebelde y su acto asesino, Caín merecía morir por sus pecados, pero Dios le mostró misericordia y amor al dejarlo seguir viviendo. Además, Caín tuvo el resto de su vida para pensar en lo que había hecho, para luego arrepentirse. Dios es un Dios de amor, pero a la vez santo y justo. No pudo permitirle a Caín sacrificar tomates y naranjas en vez de un animal, y luego no pudo permitir a Caín matar a su hermano sin consecuencias. Consecuencias. No se puede ignorar cómo el hombre se degeneró tan rápidamente desde el punto de solo echar la culpa a otros hasta asesinar, ya que el primer hombre en la tierra terminó siendo un asesino. El futuro de la humanidad desde aquel entonces seguramente iba en una decadencia. Podemos concluir que lo hecho por Adán y Eva en el huerto terminó arrojando a todo su futuro dentro de este mundo imperfecto y caótico en el que vivimos hoy. ¿Por qué? Aquí hay tres razones básicas. 1. El pecado es nuestra herencia. Adán y Eva pasaron el pecado y sus consecuencias a sus hijos, y los hijos a los suyos, de generación a generación hasta el presente. 2. Cada pecado engendra sus propias consecuencias. Todos nosotros pecamos y cuando lo hacemos, como Caín, tenemos que enfrentar las consecuencias de cada ofensa. Nuestro pecado es nuestro y por eso tenemos que asumir la responsabilidad delante de Dios por cada desobediencia. 3. El pecado afecta a otros. El pecado no solamente nos afecta a nosotros mismos, sino que hace daño a quienes habitan a nuestro alrededor. Nuestras familias, amigos, vecinos y aun a nuestras naciones no escapan de sus efectos. Un drogadicto piensa que está lastimándose solamente a sí mismo, pero la verdad es que todo alrededor de él termina afectado. Cada pecado, no importa cuán insignificante nos parece, nos afecta a nosotros mismos, a nuestros seres amados y aún a nuestro mundo, por lo menos hasta cierto grado. Caín es un buen ejemplo de eso. Su pecado afectó a él mismo y a toda su familia. Recuerda que su esposa era a la vez su hermana. Así que Caín mató al hermano de su esposa. Vaya, qué tremendo. Sus padres también sintieron la pérdida de un hijo y el dolor por causa del que lo mató. Los resultados de su actitud hacia Dios también produjeron graves consecuencias para su descendencia, como veremos pronto. Dado tal cuadro tan grave del pecado y sus consecuencias, solamente podemos concluir que de alguna forma alguien tiene que hacer algo al respecto. ¿Pero cómo? Sin embargo, Dios les dio esperanza para el momento y para el futuro. Pudieron colocar su fe en Él y ser sus hijos, y tuvieron la esperanza de que algún día la semilla de la mujer iba a derrotar al diablo y restaurarlo todo. Set da esperanza. Génesis 4 del 25 al 26. Es posible que Satanás quisiera que Caín matara a Abel porque pensaba que el libertador vendría por medio de Abel. ¿Abandonó Dios su plan de mandar el Salvador? No. Dios les dio a Set. Lo llamaron Set, que significa puesto en lugar de. Su nacimiento les dio esperanza de nuevo de que el libertador venga, ya que Abel fue asesinado por Caín. Las generaciones futuras del linaje de Caín, por lo general, vivieron sin Dios. Estaban bajo el control de Satanás. Cometieron pecados sin remordimiento. Estaban sin esperanza para salvarse a sí mismos. No se arrepintieron. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de mente y actitud hacia Dios, hacia uno mismo y hacia el pecado de uno. El pecador reconoce ante Dios: Dios, tú tienes la razón y yo no. Todos tus requisitos son buenos, correctos y santos. Te fallé, te rompí el corazón, no hay esperanza en mí.